el periodismo digital en México, que sin duda es un momento perfecto para el desarrollo del periodismo digital. Entonces vamos a empezar con qué es el periodismo digital, ¿no? La realidad es que hay una nueva corriente del periodismo, el concepto o el nombre, la etiqueta que le quieran poner son diversas, pero todo va hacia la misma línea y todo parte de un solo tema. Hay cosas que nunca van a cambiar y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, hay dos cosas que impulsan este llamado periodismo digital y son las imágenes que podemos ver, ¿no? Que es el tema del Internet y las redes sociales. Lo que es el Internet y las redes sociales vino a renovar, a cambiar completamente, no solo el periodismo, sino todas las áreas profesionales, todo el ejercicio, los oficios, el trabajo, todo esto lo vino a cambiar completamente el Internet y las redes sociales. Y por lo tanto, pues también nos vino a cambiar todo esto de la manera de comunicarnos, la manera de hacer coberturas, la manera de informar, vino a generar toda esta revolución porque se conforman nuevas audiencias, nuevas maneras de comunicar, de informar. Entonces, partiendo de estos dos temas, lo que es el Internet y las redes sociales, ya podemos entender cómo todo va a cambiar, todo se renueva y es necesario alinearnos a esta renovación que de cierta manera nosotros mismos impulsamos. Entonces, por un lado tenemos lo que son las coberturas. Las coberturas, el poder cubrir un hecho informativo, una noticia, cambia completamente porque no es antes no había la posibilidad de estar en el lugar de los hechos y de informar desde el lugar de los hechos como lo es ahora, ¿no? La manera de generar investigaciones, ¿no? Ahora existen un sinfín de bases de datos disponibles en Internet que nos ayudan a reforzar nuestros materiales de investigación, a generar notas inmediatas que antes no existían. Antes era muy difícil conseguirlas, ahora existen nuevos caminos en materia de transparencia y acceso a la información que hacen muchísimo más enriquecedor el periodismo digital. Por otro lado, tenemos las entrevistas, ¿no? También la manera de hacer entrevistas no es solamente a veces el encuentro entre el entrevistado y quien entrevista, sino también podemos tener a la audiencia ahí, en vivo, también a la audiencia en redes sociales, como una comunicación directa para que nos puedan estar retroalimentando, ellos mismos puedan hacer preguntas, entonces, claro que cambian las entrevistas. El redactar, sin duda, es otra idea, también este tema de poder generar unas redacciones mucho más legibles, más factibles. Se habla de la lectura no lineal, donde ya no solamente es texto, sino es también topar con videos, con publicaciones de redes sociales, el que te mate incluso a otra plataforma, por ejemplo, un smartphone, pases de una web, de una computadora de escritorio a tu smartphone, a realidad virtual. Entonces ya la manera de redactar, de hacer lecturas no lineales cambian. Ustedes lo sabrán como lectores, como consumidores de información, qué es lo que los atrapa o qué es lo que les llama la atención, qué es lo que se puede encontrar en cualquier lado y hace la diferencia. Entonces nosotros como lectores también nos renovamos y cambiamos, somos mucho más críticos, más demandantes. Ya aquí también se habla de toda esta cultura de convergencia, donde de la inteligencia colectiva. Tenemos Twitter, un claro ejemplo, donde, por ejemplo, donde pues las personas son más críticas, ¿no? Son más juiciosas para poder consumir algún contenido y también del propio autor, del propio periodista, ¿no? Ya también está este tema de la crisis de la credibilidad por parte tanto de los políticos, de los actores que generan la información como quienes las difunden. Está el tema de las publicaciones, que iba un poquito muy ligado a la diferencia, y ahorita les tengo unos ejemplos muy interesantes, a la diferencia de presentar un texto a presentar un material multimedia, un material multiplataforma, que hace mucho más enriquecedor el contenido. El tiempo, el trabajar con la inmediatez también es ahora una base fundamental del periodismo digital. Es estar en constante movimiento para estar informando al momento y ser los primeros, porque la competencia es inmensa. Lo que ha abierto Internet es también esta diversidad de información. Uno puede conseguir la información a través de cualquier vía. Entonces, ¿cómo ser diferentes frente a la competencia para que el lector nos elija?
Entonces, ese es el tema del tiempo, de la inmediatez, pero inmediatez alineado con calidad, es lo que ahorita también vamos a puntualizar. Por otro lado, tenemos también la comunicación periodística, el nosotros como profesionales comunicarnos directamente con nuestros lectores, con los lectores del medio y con quienes nos sigan como profesionales. Entonces existe esa posibilidad que antes no había. Y en el tema de la ampliación del periodismo, por ejemplo, tenemos el periodismo de datos, el periodismo de investigación, pero ya con un ángulo multimedia, con un ángulo digital, o también la comunicación en medios periodísticos desde el ámbito digital, ¿no? Editor de audiencias, editor de contenidos. Entonces hay una diversidad de funciones para poder desarrollar y ahí es el campo de oportunidad muy interesante. Están los retos periodísticos. Con toda esta ola, inmensidad de información, también se vienen muchísimos retos periodísticos. La ética es uno de ellos, lo vamos a revisar, y las llamadas fake news o falsas noticias, cómo enfrentarlas como lectores, como profesionales del periodismo digital, ¿no? Muy bien. Les puse esta imagen porque de cierta manera como que visualiza lo que es el periodismo digital, que es una inmensidad de cosas, pero muy estructuradas. Al principio está este emoticón de arriba con una cara triste, que dice, no, es una inmensidad de cosas, es un mundo, yo no puedo con todo esto. Hay profesionales que se han negado, profesionales ya del periodismo que se han negado a incursionar en el periodismo digital porque ven como toda una inmensidad este mundo de información, lo que les comentaba, la inmediatez, la cobertura, la comunicación al momento. Entonces, pero sin duda todo bien estructurado y entendido, entender cómo es la comunicación con los lectores, entender cómo son los nuevos formatos, entender cómo es la nueva redacción para comprender a nuestros lectores y cubrir demandas informativas, pues nos hace muchísimo más fácil el camino y ya podemos estar como muchísimo más tranquilos si conocemos bien, nos preparamos y capacitamos bien, ¿no? Está aquí, bueno, entonces el periodismo digital, como les decía, hay muchísimos conceptos, que si es ciberperiodismo, que si es cibermedios, que sí es periodismo transmedia, periodismo multimedia. Lo que sí es que es una evolución del periodismo. En realidad todas las evoluciones parten de un pasado que es la raíz de todo esto. Entonces, y la raíz no cambia, la raíz siempre va a ser la misma, pase lo que pase. Y entonces, sí es una evolución. El periodista sí es multimedia porque tiene que ver más allá de una sola plataforma. Sí es transmedia porque no solo es un medio de comunicación, es una diversidad de medios. Esto que les decía, lectura no lineal. Las lecturas lineales es solamente un texto derecho, ¿no? Y lectura no lineal es algo en el que te va dirigiendo al lector hacia una navegación al momento de consumir una información que no solo es texto. Entonces, eso lo hace muy enriquecedor. Y bueno, como les decía, todo parte de un pasado y el pasado nunca va a cambiar. Entonces, el primer punto que nunca hay que olvidar y que eso puede pasar lo que pase, no va a cambiar, es que el contenido sigue siendo el rey. La calidad de lo que presentes, el contenido, siempre va a ser el diferenciador sobre tu público, ¿no? Como les decía, ustedes lo saben, ¿no? Un ejemplo, ahorita que detuvieron a la mamá de Lozoya en Alemania, pues todo el mundo lo trae. ¿Qué haces para elegir el medio si todo el mundo lo trae? O sea, es la misma nota. ¿Cómo eliges tú el medio al que le vas a dar el clip para poder, a diferencia del resto? Entonces, es como presenten su contenido. Es diferente el decir, detuvieron a la mamá de Lozoya en Alemania, que quien trae un video de la detención, a quien trae toda una línea de tiempo desde que investiga Lozoya. Eso hace la diferencia. Entonces, el contenido siempre va a seguir siendo el rey. Ese va a ser el diferenciador claro y base, ¿no? Las plataformas de comunicación son muy importantes, ¿no? Por un lado tenemos la web, tenemos las redes sociales, pero también tenemos muchos elementos más
el poder llevar al lector desde una navegación en la página web hasta un teléfono móvil o incluso en realidad virtual que ya se empieza a utilizar. Ahorita vamos a ver unos contenidos, pero el poder utilizar toda esta diversidad de plataformas, claro que cuesta, tiene un costo, por lo tanto es muy difícil que todos los medios ya estén incursionados en esto, pero eso es la apuesta, ¿no? Es la apuesta llevar a esta multiplicidad de plataformas en comunicación. La inmediatez, lo que les decía, la nota desde el lugar de los hechos, el llevar al lector, el consumidor de la información, a que viva la noticia junto con el periodista. Es muy interesante porque hay quienes se niegan a decir no, y empieza esta corriente de que no, que si el ciudadano también puede ser periodista, por ejemplo, lo que hace Cinco Radio, de que tú puedes ser periodista, si estás desde el lugar de los hechos y nos compartes el video, nos compartes la noticia. Y pues no, en realidad es que hay una negativa, siempre el profesional tiene que defender su trabajo y como profesionales tenemos que defender que la preparación siempre va a estar por encima de la novatez, ¿no? Entonces, el tema de que uno puedas llevar al lector al lugar de los hechos y vivir de manera inmediata la noticia, es compartir, es informar de una manera diferente que hacerlo horas después, que hacerlo al día siguiente, ¿no? Pero eso es alejado del tema de el ciudadano también puede ser un periodista, ¿no? Archivo historial de noticias, esa posibilidad es inmensa, nos sirve mucho a los periodistas, a los investigadores, académicos, pero esta posibilidad que nos da el Internet de poder acceder a cualquier nota del pasado, de este momento, y si no recordamos un dato, ubicarlo ayudándonos del buscador avanzado de Google o de otros buscadores avanzados. Incluso hay herramientas digitales que ya nos permiten ubicarnos en aquella página que ya no está disponible, pero que en aquel año, en aquella fecha, tenían algo muy interesante, o saber qué tenían esa empresa que estamos investigando. Claro que existen herramientas con esa posibilidad. Ese beneficio nos ha dado Internet de herramientas importantes para reforzar nuestro trabajo y para tener como este archivo historial de noticias, que también nos ayuda a poder comparar la noticia de esos medios y saber quién o qué medio prepara. Por ejemplo, tenemos este medio español de 20 minutos que nos muestra como todo un historial de lo del muro de Berlín, sí. La caída, vean cómo lo voy a navegar, cómo resulta muy interesante el texto, la foto con un pequeño pie de foto, cómo recorriendo, leer la historia completa o bien seguir leyendo esta presentación. O sea, nos lleva a la opción de, ¿quieres leer la nota completa que te estoy presentando en este momento o quieres seguir? ¿No? Entonces, eso ya te lleva a otra liga y eso es lo que les digo, las lecturas no lineales, ¿no? Lecturas que te llevan, o sea, que te mueven al lector a una dinámica interesante, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, nos presentan todas estas portadas de cuando se generó el derrumbe del muro, en la cual tú también la puedes pegar. Resulta muy enriquecedor estar viendo cada portada, de qué periódico, en qué fecha, qué decía, traducido al español, el titular, ¿no? Y nos muestra, por ejemplo, esta herramienta que está hecha en StoryMap. Y, por ejemplo, esta herramienta de StoryMap es gratuita. Entonces, nosotros la podemos utilizar, imagínense, hacer este tipo de navegaciones que hacen que la información sea diferente, ¿no? Te llevan a una navegación con fotografías, con texto, con mapas, que hacen muy enriquecedor esto y que pocos medios lo están realizando. Entonces tenemos, por ejemplo, uno puede ver la fotografía limpia, pasar el cursor y ver qué decía esta persona, ¿no? Cuál es su historia con el muro, ¿no? Y ya nos presentan diversas historias, uno le puede dar, no, de hecho son solamente citas que nos muestran de estas personas. ¿Quieres seguir leyendo más testimonios o la historia completa de cada uno de ellos? Da clic acá o continúa. Es esta manera en la que el lector tiene la posibilidad y el poder sobre la información. Se siente
con la libertad de navegar a su gusto, ¿no? Y eso hace pues muchísimo más enriquecedores estas historias. Aquí nos presentan, por ejemplo, esta infografía para conocer el grosor del muro y bueno, más fotografías. Este es un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Déjenme mover esto. Este ejemplo, que incluso fue de Perú, el de la investigación Odebrecht. Entonces, bueno, aquí nos presenta incluso lo que les comentaba, hay nuevas oportunidades de trabajo, visualizaciones, diseño y programación, edición e investigación, ¿no? Entonces te va presentando este material donde te presenta un tipo de lectura con una tipografía, luego te presenta otro tipo de tipografía con otros colores que maneja el propio visual, negro, gris, rojo, blanco, y no se mueve a partir de estas ilustraciones que claro que cuestan trabajo, pero imagínense todo este trabajo que representa, pero hace muy dinámica la lectura y más de un reportaje de investigación como lo es este. Entonces te permite ubicarte si te vas moviendo con cada uno de ellos y sus nexos o relaciones. Entonces vas pasando el cursor, te va diciendo qué empresa, estos materiales subrayados, algún material anterior, lo que les digo, lecturas no lineales, moverte a otro lado si el lector así lo decide, ¿no? Viñetas, ¿no? Otra infografía con otros mapas conceptuales que te permiten navegar, te permiten ubicarte sobre cada uno de los puntos que presentan, más enlaces para salirte de esta lectura y también te vas a ese enlace, puedes continuar en esta pequeña línea de tiempo o historial de obras y concesiones, miren cómo la presentan, va pasando el cursor, lo hace interesante, otra ruptura del texto con este ingreso, estos pequeños sidebars que pudieran conocerse como sidebars, sobre iconos con datos clave que saltan más allá del texto y una infografía sobre obras por rubro, ¿no? Otro material, entonces ya lo hace diferente, ¿no? Periodismo de datos. Esta material es una columna, una participación de la organización Data Cívica, que en su columna del foco, en la sección de opinión, plumaje en animal político, se dedica a datos. Entonces ellos revisaron el tema de la victoria de Miguel Barbosa en las pasadas elecciones, pero analizando los datos. Entonces, presenta texto, esto es una columna, no es una presentación, un artículo. Entonces, pero esto es lo que la misma reportera o periodista generó con ella sola, ella haciéndose, aquí utilizó por ejemplo la herramienta de lenguaje R, que es un similar a programación, sobre cómo ilustrar el mapa de Puebla por votaciones por candidato, ¿no? ¿Quién ganó por cada región, ¿no? Y así te puedes colorear y presentar el estado de regiones, hacer esta gráfica que no recuerdo muy bien el nombre, tiene un nombre esta gráfica, pero por secciones, urbanos y rurales, ¿no? Más texto con cabezas de descanso, estos materiales en rojo donde pasas el cursor y te pone una manita, estas lecturas no lineales, saltarte a otros materiales para enriquecer el contenido. Entonces, esto, aunque es un artículo, este material que lo hizo el reportero con lenguaje R, que muy poco se impulsa en México y que otros medios en Sudamérica ya van más avanzados, también representan un campo de oportunidad. Y bueno, tenemos también los olvidados, este material de Ojo Público, también con apoyo de Conectas Ojo Público, que es un medio en Perú muy impulsor del periodismo de investigación. Entonces, también nos presenta, miren, estas lecturas, que es pasar de negros a fotos, el pasar el texto, el pasar de foto a foto con transiciones, hace diferente la lectura. Hay que ingresar un gráfico que les comento, este material fue creado con Datagrapper, también gratuito, entonces las posibilidades inmensas, Google Maps, entonces también con posibilidades de que uno mismo lo puede integrar. Entonces, esa diversidad de publicaciones nos da, pues, las herramientas digitales disponibles en Internet.
Muy bien. Entonces, regresando aquí, nosotros tenemos, me voy a regresar aquí a la presentación. Entonces, es lo que comentábamos del periodismo de investigación, la presentación de grandes formatos periodísticos y el periodismo de datos con la visualización, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué hace el periodista digital? ¿No? Con toda esta inmensidad de posibilidades, estas modificaciones en el ejercicio periodístico, ¿qué es lo que hace? Bueno, uno, lo que les comentaba, la base del periodismo es el reporteo, el olfato periodístico y la redacción. Eso pasa en años, años y años, nunca va a cambiar. Quien tenga la aspiración de formarse laboralmente en el ejercicio periodístico debe de tener estos 3 elementos y eso nunca va a cambiar. Saber reportear, tener olfato periodístico, que es igual y es muy común decirlo y dirán, bueno, ¿y qué es el olfato periodístico? Para quien no lo conoce. La verdad es que eso también te lo da el ejercicio periodístico. El que tú estés inmerso en el trabajo te ayuda a ubicar la nota. ¿Qué es el tema? Ubicar la nota. Saber dónde hay información, dónde es la nota, de todo lo que acaba de decir el funcionario, el político, lo que acaba de declarar, dónde está la nota, eso es el olfato periodístico y te lo da la experiencia, el ejercicio periodístico. Ser un buen redactor es base. Un reportero que redacta mal, no. Primero tiene que reforzar su redacción, mejorarla si es que la tiene mal, pero la redacción es base. Y bueno, el reporteo, ¿no? Herramientas digitales necesarias para el periodismo, para el periodista digital. Lo que les comentaba ahorita, les platicaba al navegar unos materiales cómo hay muchas herramientas digitales gratuitas. Claro que esas también representan con costo y te dan una mayor posibilidades de presentación de la información, pero estas que les mostré son gratuitas y claro que hacen la diferencia entre el texto y entre presentar solo texto y presentar un corte con el texto, con un visual, con un gráfico, con un sidebar, con un video. Entonces, el conocer las herramientas digitales, navegarlas, es importante. Hay muchísimas en internet y claro que se pueden ir conociendo y cada vez hay más. Manejo del internet y los buscadores. El internet es un mundo, hay un mundo de contenido, un mundo de información. Entonces, saberlo manejar y navegar, porque también el internet está dividido por capas, ¿no? La capa más por encima, más ligera, es la que todo mundo conoce. El adentrarse al internet y encontrar bases de datos, PDFs, documentos, es posible y solamente es posible si uno sabe manejar los buscadores y entrar a esta profundidad del internet que se le conoce como el deep web, lo profundo del internet, saber manejar, por ejemplo, el buscador avanzado de Google, el utilizar las herramientas de búsqueda de Google, hace diferente y eso no lo hace pues cualquier persona que navega en internet, ¿no? Está la visualización de la información, el saber visualizar tu información. Hay periodistas o reporteros que se han negado yo soy reportero, yo hago texto, te entrego mi nota y punto. Que el diseñador, que el fotógrafo te haga la foto, que el diseñador te haga el diseño, pero la verdad es que un buen reportero es el que se preocupa por su material hasta que sale publicado. Y si trabaja en un medio digital, imagínense, pues se tiene que preocupar por cómo vistan su material, porque esa va a ser la diferencia entre que alguien lo lea y no lo lea. Entonces, está dejando en manos de terceros la garantía de que lo lean o no lo lean. También en un impreso, o sea, no solamente porque es que yo trabajo en un impreso, no me tengo que preocupar por eso, ahorita todos los impresos tienen también su plataforma digital. Entonces, el preocuparse por cómo sale tu material, porque aparte lo firmas tú, habla de un buen profesional. Entonces, saber visualizar, ahorita, si uno mismo puede hacer su propia gráfica con estas herramientas muy sencillas, adelante. Bueno, el análisis de datos, archivos de gran volumen, también tiene que tener conocimiento de eso. ¿Cómo leer una base de datos? ¿Cómo tener un archivo con más de 1600 columnas? ¿Cómo leerlas? Para eso se han generado herramientas
como les decía, lenguaje R, que te permiten leer archivos de gran volumen y te ayudan a hacer gráficos como el que les enseñé del artículo de Animal Político. Entonces, con ese volumen de datos, por ejemplo, Puebla tiene 217 municipios, imagínense cuántas secciones electorales, cuántas votos, cuántas urnas. Entonces, ¿cómo lees esa inmensidad de información? Solamente con programación. Y está el lenguaje R, que también es de un software gratuito. Lo difícil es entender programación R, pero pues con un curso adelante, ¿no? Ya estás del otro lado. Entonces, un buen periodista digital que busca o que quiere entrar en el tema de periodismo de investigación tiene que saber analizar datos y archivos de gran volumen. Métricas y lenguaje de redes sociales también son base. Entender la comunicación en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, porque son conectores no solo de tu trabajo profesional, sino también de la comunicación con la comunidad, pues con los lectores, con los usuarios. Son herramientas que te ayudan también a acceder a claves informativas, a que ya te pasaron algún dato, a que navegando ya descubriste algo interesante, que es este tema del olfato periodístico, que nadie, tal vez no cualquiera lo encuentra, pero tú lo encontraste solamente navegando. Entonces, el que tú entiendas el lenguaje de las redes sociales te lleva a poder presentar mucho mejor tus contenidos, a presentarte mejor tú, y las métricas a saber en qué momento tu público o los usuarios que están conectados contigo están más interesados en tu información, qué tipo de información les interesó más. Entonces, es muy, muy importante el tener conocimiento de métricas y lenguajes de redes sociales. Y bueno, conocimientos base de fotografía también son muy importantes. No es que sean todos unos profesionales en fotografía, hay fotógrafos para esto, pero tener conocimientos bases en cómo pues, tomar una fotografía, el mejor ángulo, el que la fotografía te narre algo, te diga algo, también es importante. La edición digital, el poder tener conocimientos de gestores de contenido como WordPress, Joomla, Blogger. Entonces, estas plataformas de poder, para que tú, en dado caso, te pidan subir algún material, sepas cómo presentarlo, si hay alguna mala edición y tienes acceso a este gestor de contenido, lo puedas modificar. Está la grabación de audios, la edición de audios también, edición de videos, conocimientos base de Premiere, de Photoshop, que eso lleva, no es que lo tengas que saber, pero sí hace al periodista digital un periodista profesional. Y se los digo porque es muy fácil encontrar a reporteros que te cubren un material y te generan una nota. Lo puedes encontrar, hay un mundo de reporteros en todo el país, lo puedes encontrar en cualquier lado, pero un reportero que te sepa herramientas digitales, manejo de buscadores, que te sepa visualizar, que te sepa analizar datos, todo eso, si vas sumando a tu perfil profesional, te va dando un valor mayor. Y ya no te puedes vender como el reportero que solamente va y cubre un material y no sabe todo esto. Tú te puedes vender más. Y claro que el valor profesional es mucho mayor. El siempre tener la base del periodismo de calidad, esa es de ley, la calidad siempre va a estar por encima de lo demás. La habilidad de la investigación, la habilidad de la investigación, la renovación del modelo de negocio, eso es de cierta manera para quien tenga el interés de a mí me interesa el periodismo, pero no solo aprenderlo, sino tener mi propio proyecto, pues también el comprender la renovación de los modelos de negocio, el cómo el Internet y las redes sociales cambian estos modelos de negocio y también los usuarios por encima de los anunciantes, porque a veces toda esta oleada del Internet y las redes sociales ha llevado a medios de comunicación a esta competencia del clip. Quien tenga más clip tiene más anunciantes y por lo tanto más ingresos. Pero entonces ahí donde está la competencia por la información. Es esta oleada de crítica, de discusión, de debate que se ha generado también de los medios digitales, de tener este combate o pelea de clics, que entre más usuarios activos se tengan, entre más seguidores haya, pues hay
más potencial del medio por temas económicos. La verdad es que no es así. Pueden revisar las cifras del Universal, de Reforma, de Excelsior. Los medios impresos sobreviven principalmente, y ahorita es un hecho y es una realidad, por la publicidad en impreso, más por la publicidad digital. Aún en América, la verdad es que, porque en Europa ya es otra onda, pero en América aún los medios, los impresos, se mantienen mucho por el tema de los ingresos publicitarios en sus diarios impresos, más que en el ámbito digital. Entender que los usuarios están por encima de los anunciantes es importante, porque eso nos va a llevar a no competencia de clip y a que siempre el contenido y la calidad va a estar por encima de todo, porque aparte, como periodistas, trabajamos con el derecho a la información, y eso nos lleva a un compromiso social de cierta manera. Entonces, bueno, sí, la comunidad, no lectores, esta oleada de que ya no podemos estar solamente viendo al lector como alguien lejano, sino el generar comunidad con ellos es importante. La capacitación constante, lo que les comentaba, y bueno, la ética periodística y los derechos de autoría, que también se ha llevado toda esta crítica de que como Internet es gratuito, todo es gratuito y tú puedes tomar esta información y decir, ahora yo la subo a mi portal y es vía el Universal, vía el Financiero, cuando en realidad el periodismo cuesta. Entonces, este tema de ética periodística ahora más que nunca es necesario trabajarlo en el ámbito digital. Y bueno, según las redes sociales, dicen las redes sociales, eso es algo que está horrible y que persiste y que es necesario combatirlo para con los nuevos profesionales del periodismo digital. La tendencia del clip ha llevado a medios a subir este tipo de contenidos cuando la base del periodismo es investigar. Entonces, eso no hay que olvidar, la investigación. Muchísimas gracias por acompañarme y seguimos en comunicación.